Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Paulina Araiza y el día de hoy les voy a mostrar algunos tips que me han servido para lograr retratos realistas y que tienen que ver con la capa monocromática, que es muy similar a la grisalla, o podemos decir que es de la familia y que es un estudio de valores en blanco y negro. En este caso, al ser monocromática, tiene un color más el blanco y el negro. Y sin más, espero que lo disfruten y los dejo con estos fabulosos tips. Vamos a comenzar nuestro video con algunos conceptos complementarios. Yo sé que algunos de ustedes ya han seguido nuestros videos y de alguna manera ya saben a qué nos referimos con cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a repasarlos. Voy a comenzar por el dibujo subyacente. El dibujo subyacente es aquel que hacemos previo a la hora de pintar el motivo que ustedes quieran, y generalmente es, en este caso que vamos a trabajar con óleo, trazar con carboncillo. Tenemos también la imprimatura. La imprimatura en este caso se refiere a una capa muy diluida de pintura al óleo que nos ayuda a refrescar el lienzo y a tonificarlo, dándole este aspecto que más adelante van a ver que es un tanto verdoso. Tenemos también el tono cromático neutro, es aquel color que es una versión terrosa de los colores primarios. También en este caso es el verde olivo, un verde seco. Tenemos también la capa muerta. El término capa muerta o capas muertas es utilizado para llamar a aquellas capas monocromáticas que, como ya lo dije al inicio del video, es un estudio de valores generalmente en la figura humana para determinar el volumen a partir del estudio de la luz y la sombra, y que nos va a servir como la antesala para entonces ahora sí comenzar a aplicar el color. Tenemos también la ley de polaridades. La ley de polaridades puede tener diferentes aplicaciones. En este caso nos referimos a la polaridad entre la luz y la sombra, y también nos referimos a la polaridad entre las temperaturas de esta. Por ejemplo, si la luz es cálida, la sombra es fría, o si la luz es fría, la sombra es cálida. Tenemos también lo que es el estudio de valores, que es el que realizamos con nuestras mezclas. Este estudio de valores viene de la escala más alta a la más baja, y lo cual quiere decir que dependiendo de la capa muerta o la capa monocroma, vamos a establecer diferentes mezclas a partir del blanco, pasando por una transición de grises hasta llegar al negro. Y por último tenemos las claves tonales, que es el estudio, por así decirlo, de la composición de nuestro motivo, que en este caso es un retrato, y que corresponde a si en nuestro motivo hay tonos que son muy claros, correspondería a una escala alta. Si predominan las zonas en gris medio, correspondería a una clave tonal media, y si por el contrario predominaran los tonos muy oscuros, correspondería a una clave tonal en escala baja. Y entonces ahora sí que ya tenemos un poquito más claro estos conceptos. Ahora sí vamos a entrar en materia. Lo primero que debemos hacer para realizar nuestro estudio es pasar nuestra fotografía a blanco y negro, dado que estamos muy acostumbrados a leer el color y no el valor. Y finalmente, para este estudio monocromático necesitamos prestar especial atención a los volúmenes a partir de la obtención de diferentes tonos de gris. Una vez que ya tenemos nuestra fotografía en blanco y negro, a mí me gusta mucho parar con una escala de valores como esta que tengo aquí, y que se me hace muy sencilla, muy específica, e identificar cuáles son los tonos que predominan mayormente en la composición, lo cual nos va a ayudar para extender nuestra paleta a la hora que tengamos que hacer precisamente nuestro estudio de valores. Antes de comenzar el estudio de valores, debemos identificar en nuestro motivo alguna de las capas muertas que puedan ajustarse mejor al motivo. Una manera de identificando es atendiendo precisamente a la ley de polaridades. Ustedes van a poder identificar qué tono
de grisalla o capa muerta les conviene, poniendo especial atención a las sombras. En este caso, a mí me pareció oportuno poner el verdacho, que no precisamente es tan verdoso. Previo a ello, yo tengo aquí ya mi proyecto un poco avanzado. Les digo, ya realicé el dibujo subyacente con carbón y apliqué una imprimatura con verde olivo, un tono semitransparente, que me ayudó a sellarlo y de alguna manera dejé entrever aquellas zonas que son un poquito más iluminadas, aunque sin necesidad de llegar a un estudio de pintura inferior. La siguiente mezcla de colores que ven aquí será nuestra escala de valores. En el centro puse una mezcla de amarillo ocre con negro y un poco de blanco que corresponde a la fórmula del verdacho y que seguramente podrán consultar en alguno de nuestros videos de las capas muertas. No quise aquí extenderme demasiado en explicar de qué va el verdacho, porque lo importante de este video es que independientemente de la capa muerta que estén trabajando o aquellos a quienes les guste hacer una grisalla con blanco y negro o una grisalla cromática con un poquito de color, que estos tips se puedan ajustar a cualquiera del estudio que ustedes vayan a realizar. Entonces, con esta mezcla vamos a realizar nuestra escala de valores hacia el blanco y posteriormente nuestra escala más baja hacia la parte inferior, que es el negro marfil. Recordemos que nuestras capas monocromáticas deben de ser cubrientes y por lo tanto estamos utilizando un negro marfil y el blanco de titanio, que es un blanco más opaco. Estoy viendo que aquí al momento de editar el video pareciera como que los contrastes en escala baja son muy similares. Sin embargo, cuando realizamos nuestro estudio de valores debemos ver que haya una transición gradual de estos, asegurándonos de que no haya brincos tan marcados. Ahora lo que estoy haciendo es una especie de diagrama. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer algunos tonos intermedios entre los distintos valores, en este caso en la escala media, con la intención de que a la hora de pintar nuestro motivo podamos lograr mayor número de valores y también que nuestras transiciones entre estos valores sea más sutil y nos ayude a modelar, por así decirlo, nuestra figura humana, nuestro retrato, lo que sea que ustedes vayan a realizar de una manera más realista. Y una vez que ya tenemos nuestro estudio de valores, vamos a comenzar a aplicar cada uno de los tonos. A mí generalmente me gusta comenzar por las escalas bajas y que es como si fuera redibujando el motivo, algunas veces acentuando los contornos y otras en la parte interna, logrando el volumen a partir de manchas y puliendo un poco con el pincel. Este pincel que estoy utilizando es de cerda sintética. Me gustan aquellos pinceles, igual no de punta tan fina, pero que sí termine afilado y que sea un poco grueso para que la cantidad de pintura la pueda ir modulando con la presión del pincel y que también no tenga que estar cargando repetitivamente el pincel. Es importante que no carguen demasiada pintura en el pincel y que desvanezcan poco a poco el tono posterior para que se integre bien. Recuerden que el lienzo tiene como cierta capacidad de absorción y si nosotros saturamos de pintura, generalmente cuando pongamos un tono que le continúa y queramos conectar, la pintura lo único que va a hacer es que se patina, no sabe dónde acomodarse. Entonces en algunas partes trato de frotar un poco la pintura. También estoy utilizando otro pincel, lengua de gato,
Estos generalmente me gustan mucho porque cuando aplicamos el color no nos deja tan marcada la pincelada, es como si solitos fueran haciendo el trabajo de pulir entre un tono y otro. Tengan por ahí varias medidas, que vayan utilizando un tamaño del pincel de acuerdo al área que están trabajando. Así, por ejemplo, si están trabajando zonas en las que las transiciones de valores son muy pequeñas o son muy cortas, utilizar un pincel pequeño. Y aquellas áreas en las que vaya aumentando el tamaño de la transición, ir modulando también el tamaño. Para la capa monocroma o capa muerta estamos utilizando la barniceta 3. Una vez que ya puse todos los valores en escala baja desde el negro, generalmente comienzo con negro, paso a la sombra baja, sombra media, sombra alta y posteriormente me paso hasta el otro extremo que es las luces. Pongo desde el brillo blanco. El brillo en los ojos es por lo general en la figura humana lo único que va blanco blanco, y posteriormente podemos clasificar nuestra escala de valores en los blancos como una luz alta, una luz media y una luz baja. Y si se fijan también aquí en mi paleta en el lado izquierdo de la pantalla realicé nuevamente un diagrama de valores que me permite hacer las transiciones de manera más sutil. El número de valores va a depender muchísimo del formato que estén trabajando. A lo mejor en un retrato pequeño necesitarán de 7 a 9 valores, pero si vamos a trabajar un retrato cuya dimensión sea más grande, pues el hecho de limitarnos en el número de valores también nos va a generar a lo mejor algunos cortes en nuestras transiciones. Aquí estoy utilizando un lengua de gato nuevamente. La superficie es un poquito más grande, por lo tanto también el tamaño del pincel, y trato de que al ir poniendo el valor también de alguna manera vaya conectándolos. Una vez que ya terminamos de realizar nuestro estudio, pasamos al proceso de pulido, y es escanear nuestro estudio de valores e ir conectando aquellas zonas en las que se entrecorten los valores de manera muy sutil, casi como si apenas tocáramos el lienzo, y con movimientos circulares, tratando de suavizar aquellos cortes que se vean muy marcados, como este de la mejilla. Y algo que es muy importante también es que cuando vayan conectando, vayan limpiando también su pincel, vayan humedeciendo y secando un poco. No es necesario poner tanta barniceta, que también aquí les menciono, en la imprimatura utilicé la barniceta 4, y para la capa muerta generalmente recomiendo la barniceta 3, que quiere decir que va aumentando un poco la cantidad de aceite y barniz. Puede parecer caprichoso la manera en la que conectamos nuestros valores, sin embargo es como si estuviéramos modelando con el color, e insistir varias veces en algunas zonas hasta que podamos ver esta transición muy gradual nunca estará de más. Yo creo que una de las cosas en la pintura para lograr los parecidos es la paciencia, es no sintetizar, sobre todo si lo que queremos lograr es el realismo, y obedecer a cada uno de los cambios y transiciones de valor, por mínima que parezca la mancha, como en el caso de la mano, que seguramente cuando vamos aplicando lo vemos un poco extraño, pero es increíble cómo al ir conectando automáticamente se van produciendo los efectos de los pliegues y de los planos también.
esta capa de pintura no está peleada con que podamos ir retocando si en algunas zonas nos quedó un poco cubriente o si en algunas zonas necesitábamos un poquito más de luz o si con el pincel un poco sucio nos fuimos hacia las sombras y estas se opacaron. No hay algo que no se pueda corregir, incluso pueden tener por ahí algunos cotonetes que les sirvan para levantar el color en caso de que hayan puesto un tono que no corresponde, que sepamos que se puede borrar, que se puede levantar el color y que se puede volver a trabajar. También es importante estar atentos a la manera en la que voy a extender, como si siguiéramos las curvaturas de la cara. Eso también va a ayudar a lograr la naturalidad. Generalmente los movimientos en su mayoría van a ser líneas quebradas, van a ser onduladas. Una segunda paleta, vamos a trabajarla de la parte superior hacia la inferior de la hoja y es una paleta imitando un poco a el verdacho, pero en este caso con tonos semitransparentes, y el que tengo aquí y que sustituye al amarillo ocre es el Steel de Grain, es un tono muy transparente, y también sustituimos el blanco de titanio por el blanco de zinc. Vamos a hacer este tono no tan grisáceo porque lo que quiero lograr aquí es que ya casi se vaya imitando el color del fondo. No quiero que el fondo en este motivo sea tan negro. Finalmente nuestro trabajo como pintores es hacer aquellos ajustes que abonen a el cómo se va a ver el resultado final de nuestra obra. ¿Y por qué estoy utilizando tonos semitransparentes? Porque recuerden que el peso del color va a ser fundamental. Quiero que en este caso los tonos semitransparentes correspondan al fondo y que haga que este se aleje un poco, por así decirlo, y que los tonos más opacos y cubrientes los encontremos en la figura, aparte de que también se va a generar este contraste. Nuevamente aquí estoy utilizando un pincel lengua de gato. Aquí estoy buscando la manera de integrar el fondo un poco con las zonas más oscuras del retrato, como si la sombra y el fondo lo envolvieran. La verdad quedé encantada con estos pinceles. Quienes me conocen saben que no recomiendo solo por recomendar. Me gustó mucho el acabado y pulido que se puede lograr con ellos, así que si a alguien le interesa voy a dejarles abajo un enlace donde los podrán conseguir. Es importante pintar de una manera racional, por lo menos en un inicio, para que nos vayamos familiarizando con el estudio de valores que corresponden a la luz y la sombra y que nos va a ayudar a generar el volumen de nuestro motivo. Es decir, que cuando pongamos cada uno de valores, nombrar a qué corresponde, si corresponde a una luz alta, si corresponde a una luz media, si corresponde a una luz baja, si corresponde a un brillo, si corresponde también a diferentes tipos de sombras. Y por último tenemos que alejarnos de nuestro motivo cada vez que lo creamos necesario. No es lo mismo estar frente a él y ver el estudio de valores que cuando nos alejamos por lo menos a 1.5 metros o 2 metros de distancia, la perspectiva o la visión de este es totalmente diferente. Y bien, espero que estos tips les sean de utilidad y recuerden, a la hora de lograr un retrato realista tiene mucho que ver
con conocer nuestras capas, con conocer nuestros materiales y sobre todo tiene que ver con la paciencia. No olviden suscribirse, compartir el contenido con aquellas personas a quien ustedes crean que les pueda interesar y los espero en nuestro próximo video. Listo.